La pantalla, por favor, confirmen. Sí, se ve. Sí, se ve, ingeniero. Ya. Comencemos entonces, sí. El día de hoy vamos a ver el capítulo correspondiente a acción geológica del agua superficial como uno de los factores externos en el modelamiento de la superficie terrestre. Repito, el título de hoy es Acción geológica del agua superficial. Vamos a empezar este capítulo muy relacionado al anterior. El anterior era acerca de la meteorización de las rocas que generaba sedimentos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar acerca de el transporte de esos sedimentos que se generan mediante la acción geológica del agua superficial. Primero tenemos que hablar acerca del ciclo hidrológico. Esta es una vista al fondo, ¿sí? Al fondo se ve el planeta Tierra, donde el planeta Tierra es el único planeta del sistema solar que tiene alrededor de un 70% de agua. Forma parte del planeta Tierra, pero no solamente en forma de líquida, ¿verdad? También en forma de vapor de agua se encuentra este líquido. Entonces, todo lo que forma parte del agua en nuestro planeta Tierra se conoce como hidrosfera. Y esta hidrosfera está compuesta principalmente sobre la superficie terrestre, ocupa un 70% de la superficie. De este total de superficie que ocupa el agua, la hidrosfera, un 97% es océanos, todos los océanos que existen en el planeta. Pero un otro porcentaje, como se ve en la distribución de cantidades, un otro porcentaje, un 2.15% se encuentra en los glaciares, sean polo norte o polo sur. Un 0.62% es ocupado por el agua subterránea y el resto en pequeñas cantidades de un 0, por ejemplo, 0.001, 0.00001, etcétera. Todo lo que está escrito en esta lista corresponde a la atmósfera, a los canales, forman parte del suelo superficial, a los lagos salinos, a los ríos, etcétera, ¿sí? Son pequeñas cantidades en porcentaje. La mayor parte está del agua en los océanos, en los glaciares y en el agua subterránea. Entonces, este líquido, el agua, en función de la temperatura y de la presión, podemos encontrarlo en tres estados, es decir, en tres condiciones, ¿verdad? Pero en función del cambio de la presión y temperatura. Es decir, el líquido, el elemento, el agua, puede estar en forma o en estado líquido si se congela por debajo de 0 grados centígrados, puede estar en estado sólido, y si la temperatura sobrepasa los 100 grados centígrados, puede estar en forma de gas. Esto en condiciones normales. A la presión del nivel del mar, ¿verdad? Condiciones normales, esta sería la temperatura, para 0 grados en estado sólido y para 100 grados en estado de vapor o gas. Entonces, en función de la variabilidad de la presión y temperatura, esos rangos varían, como todos sabemos.
ya que el agua puede estar en esos tres estados, puede estar en forma de hielo en los glaciares, puede estar en forma de líquido en los océanos, ríos, lagos, etcétera, o puede estar en forma de gas en las nubes. Entonces, necesariamente tenemos que hablar del ciclo hidrológico. Es decir, ahora sí, miren, el agua se evapora, forma las nubes se condensan y precipitan sobre la superficie, las cuales se dividen en agua superficial y aguas subterráneas. Y nuevamente, esta es solamente una corrida del ciclo. Repito, miren, esta es una corrida del ciclo hidrológico: evaporación, precipitación, escurrimiento e infiltración. Pero esto forma parte, esto que hemos visto, forma parte, es el ciclo, lo que conocemos como el ciclo hidrológico. De manera constante, este ciclo hidrológico se mantiene de manera repetitiva, ¿verdad? En todo el planeta. Pero este ciclo hidrológico hace que las tres condiciones o los tres estados del agua puedan presentarse o puedan variar en función de la presión y temperatura. Cuando hablamos en función de la presión, estamos hablando en función de la ubicación geográfica. No es lo mismo la presión a nivel del mar que a 3.600 metros en nuestro nivel, ¿no? De la ciudad de La Paz. O otras latitudes, ¿verdad? Entonces, en función de esa variabilidad de presión y temperatura, el agua se presentará en tres estados. Eso es todo lo que estamos viendo en la imagen forma parte del ciclo hidrológico. Pero como tema de estudio de este capítulo, el agua o acción geológica del agua superficial, tenemos que hablar entonces que el agua que escurre sobre la superficie, el agua superficial, forma parte del ciclo hidrológico. De la gran cantidad de agua que se evapora, que forma parte de la evaporación, una, una parte de ella precipita. Una vez que se evapora, se convierte en nubes, las nubes se condensan y precipitan, y de esa precipitación una parte se va a infiltrar, formando parte de las aguas subterráneas que se encuentran principalmente en las rocas solubles. Esto vamos a ver posteriormente acerca de las aguas subterráneas y su relación con las rocas. Otra parte escurre sobre la superficie. Al escurrir sobre la superficie por la pendiente, tiende a dirigirse hacia las partes más bajas, que es donde están las acumulaciones de los océanos y o de los lagos. Entonces, y el ciclo continúa, ¿verdad? Pero, repito, nos interesa a nosotros estudiar el caso de el agua superficial. Esta agua superficial puede formar, así como en la imagen, acumulaciones de lagos o lagunas, o formar parte de grandes cantidades o caudales de ríos. El agua superficial es el agua que se encuentra sobre la corteza terrestre. Pero también todos sabemos que una fracción pequeña forma parte de de las plantas, forma parte de los organismos que se encuentran sobre la superficie del planeta Tierra. Entonces, podemos llegar a la siguiente conclusión: que el agua
superficial que forma parte del ciclo hidrológico es uno de los factores que va a influir en la transformación de la superficie terrestre. Es uno de los factores más importantes. Aquí en el inciso C dice el agua superficial. En el inciso D dice el agua subterránea. En el inciso E, los glaciares, los desiertos y los procesos en las bordes o costas marítimas. Lo que nos interesa es que todos estos factores, o sea, todas estas zonas, forman parte de los factores que van a presentar cambios o que van a provocar cambios sobre la superficie terrestre. Entonces veamos y comencemos a estudiar uno de los fuertes, uno de los más grandes que pueden generar cambios, ¿sí? Las aguas superficiales. Se escucha y se ve un gran caudal de agua superficial, de un río, ¿verdad? El caudal seguramente debe ser muy, muy grande, pero este río u otros de diferente caudal, sea mayor o menor, decimos que provoca cambios sobre la superficie porque de acuerdo a esta imagen, miren, esta forma que tiene este depósito fue originado por un curso de agua, por un río. Si seguimos la flecha que se ve en pantalla, podemos ver que el río desde niveles superiores ha fluido y en su flujo ha arrastrado material que se ha depositado en esta zona que se llama abanico aluvial. Este material de abanico aluvial es un material de depósito sedimentario, pero este sedimento que está aquí depositado proviene de la acumulación del flujo, del desgaste que el agua superficial ocasiona en las rocas. En las rocas por meteorización ya hay, ¿verdad? Una acumulación de sedimentos. Por la lluvia que va lavando esos sedimentos y por la pendiente se dirigen siempre hacia los cursos aguas abajo. Entonces todos ellos se van a dirigir hacia un río. Y como se dirigen hacia un río, este río va a ir arrastrando esos sedimentos. Y en esta parte inferior se ha definido, se ha ubicado un abanico aluvial. Dicho en otras palabras, este tipo de depósito corresponde a depósitos originados por un flujo de agua superficial. Los abanicos aluviales son resultado de agua superficial, de ríos, que posteriormente, aunque hayan desaparecido, quedan, ¿no?, los sedimentos correspondientes a ellos. Ya, permítame un momento, por favor. Ya, un momento. Ya. Sería uno de los primeros depósitos que estamos viendo, uno de los primeros resultados del movimiento de las aguas superficiales, los abanicos aluviales. Mediante este capítulo de acción geológica del agua superficial, lo que tenemos que tener muy en claro es que este efecto del agua superficial, mejor dicho, el agua superficial, provocará cambios sobre la superficie. Esos cambios se manifestarán como el de depósito de abanico aluvial. Es una consecuencia de ese movimiento de las aguas superficiales. No es el único, sin embargo, hay más. ¿Sí? Veamos los siguientes.
Ya, entonces, para que se pueda acumular o para que se pueda determinar la influencia de toda una zona de influencia para arrastre de sedimentos, es necesario definir lo que se conoce como zonas de descarga o cuencas de alimentación. Retrocedo, miren. Esa línea negra que ustedes ven en pantalla está definiendo la cuenca de alimentación, aguas abajo, es decir, a la parte final. Por lo que todo lo que fluyere dentro de la línea negra va a dirigirse hacia el río que está entre las dos líneas negras, ¿verdad? Así es, punto más bajo, porque es el punto de menor pendiente. Y todo lo que se encuentra por fuera de la línea negra fluirá hacia otra dirección, ¿sí? Entonces, esta delimitación, la línea negra, es lo que se conoce como cuenca de alimentación, ¿sí? Cuando se produzca la precipitación, o sea, las lluvias, toda el agua que cayere dentro de la cuenca de alimentación fluirá aguas abajo con dirección al punto más bajo, que es donde está señalando la flecha. Pero para entender mejor esto, veamos de esta manera, miren, ahí está, una, una ampliación de ese sector. Esta línea negra define la zona de drenaje. Una flecha está dirigida hacia la derecha y otra flecha está dirigida hacia la izquierda. ¿Debido a qué? La pendiente nos está señalando la dirección del escurrimiento del agua superficial. Si este esquema lo repetimos a lo largo del borde de la línea negra, del límite de la cuenca de alimentación, entonces ya nos damos cuenta cómo será, ¿no? El flujo dentro y fuera de la cuenca de alimentación. ¿Sí? Esto sucede en todas las regiones. Hay cuencas de alimentación de gran magnitud y hay cuencas de alimentación de pequeña magnitud. Es por eso, miren, que por ejemplo, si vemos una cuenca de alimentación denominada del río Mississippi, que se encuentra en la parte más inferior aquí, lugar con la pendiente más baja, esta cuenca de alimentación del río Mississippi, miren, tiene una gran extensión. Llega hasta casi a ocupar un 40% del territorio de Estados Unidos, ¿no? Y esa línea negra que se ve en el perímetro, un poco más resaltado, es la línea divisoria, ¿sí? La línea divisoria de aguas. Esta línea divisoria de aguas se puede entender mejor aquí. Esta línea negra se conoce como línea divisoria de drenaje. Claro, porque divide el drenaje en una y otra dirección, dependiendo o en función de la pendiente. La gravedad ayuda para eso, ¿verdad? A donde haya menor pendiente, el agua va a escurrir. Entonces, la línea divisoria define o delimita la de alimentación. Pero aparte de eso, interiormente a la cuenca de drenaje o a la cuenca de alimentación, existen otras líneas, miren, punteadas, ¿sí? Esas líneas punteadas son también líneas divisorias de agua. Aparte, con línea celeste está las líneas de cursos de agua. Y estas líneas negras segmentadas
Son las líneas divisorias de agua. En otras palabras, estas líneas divisorias de agua punteadas, su característica es similar a la que está aquí arriba. Divide, igual, divide en dos sentidos a partir de esa línea segmentada. ¿Sí? Les explico esto porque vamos a hacer una práctica después correspondiente a JTP sobre este asunto. ¿Sí? Ya. Más el ejemplo visto de Estados Unidos, pero esto es una cuenca de alimentación gigantesca, ¿verdad? Casi ocupa medio país del norte. Entonces, hay regiones donde sucede así y otras donde hay cuencas de menor tamaño. Hasta ahí. Ya que existe sobre la superficie movimiento del agua superficial, en general se puede mencionar que existen 4 diferentes modelos de drenaje. Cuando decimos 4 diferentes modelos de drenaje, nos estamos refiriendo a que hay 4 formas representativas del drenaje. Esas 4 formas representativas del drenaje son las más generales, digamos así. Hay otras secundarias o de menos importancia, pero estas son las 4 principales, que serían las siguientes. La primera, la de forma, drenaje en forma o de forma dendrítica. Sí, tiene forma de dendritus o en forma de raíz, ¿verdad? La parte más baja está en donde está señalando, en la parte inferior, donde está señalando la flecha, y desde las partes altas empieza a fluir el agua o a escurrir el agua superficial. Esto formará parte de la delimitación de una cuenca de alimentación, ¿verdad? Pero los cursos de agua, lo que está pintado de celeste, ya nos dan idea de la magnitud de esta cuenca de alimentación, ¿sí? Entonces, este primer modelo sería el modelo dendrítico o en forma de dendritus, que es similar al de una raíz, de un árbol, digamos así. Otra, el modelo en forma radial, considerando la topografía de esta serranía, en la parte alta se encuentra, digamos, acumulación de glaciares, de nieve, y por la pendiente tiende a fluir de manera radial, tiende a fluir por los distintos cursos de agua, ¿sí? Desde la parte alta, por la pendiente, ¿verdad? Tiende a fluir hacia aguas abajo. Pero esta forma que hemos visto se llama en forma radial, modelo en forma radial, ¿sí? Este es el segundo, ¿ya? Veamos otro. El otro modelo. El modelo rectangular. Su nombre está muy relacionado a la forma que tiene, ¿verdad? En forma rectangular, ¿sí? Es decir, el flujo del agua superficial es en forma radial, perdón, en forma rectangular, ¿sí? Pero esa forma rectangular o ese flujo rectangular que tiene el agua o que recorre depende mucho de las características de la roca que es parte de ese curso.
¿sí? La roca que está en medio, digamos así, de ese curso, permite que pueda circular y tener o adquirir esas formas, en forma rectangular. No olvidemos que estos son modelos. Un modelo es una representación teórica de la realidad. Entonces, hemos visto hasta el momento tres modelos: dendrítico, radial y rectangular, dependiendo de la variabilidad de las condiciones, ¿sí? Otro veamos. El modelo en forma de enrejado se llama. Modelo enrejado. Se llama así porque presenta una forma de rejas, ¿verdad? Respecto del curso principal, hay hay una continuación del flujo en forma de reja, ¿sí? Pero no olvidemos que las líneas celestes más delgadas son los afluentes, o sea, son los que se dirigen hacia el curso principal. ¿Pero qué forma tiene esto? Tiene una forma de reja, ¿verdad? Entonces, con este sería el cuarto modelo de drenaje superficial, en forma de reja, ¿sí? O enrejado. Hasta ahí hemos visto los cuatro modelos de drenaje superficial. Podría haber otros más, pero estos son los cuatro modelos principales que permite eh, definir en esos cuatro grandes grupos el flujo del agua superficial. Ya, a continuación veamos lo siguiente. Como se ve en la pantalla, este es un curso de agua, es un río. Este río transporta sedimentos, ¿sí? Transporta sedimentos. Esos sedimentos van a darle algunas características a este curso del agua. Es decir, este curso de agua o canal depende la cantidad de arrastre que pueda tener en función de estas tres variables. La cantidad de sedimento que pueda arrastrar depende de, uno, la pendiente; dos, de la forma, tamaño y rugosidad del canal, o sea, del río, del fondo del río, ¿verdad? Y tres, del caudal. Repito, tres variables que influyen en la mayor o menor cantidad de arrastre de sedimentos. Uno, pendiente; dos, forma, tamaño y rugosidad del fondo del canal; y el caudal de arrastre. De esos tres factores va a depender un mayor o menor arrastre de sedimentos. Cuando hablamos de la pendiente, nos referimos a que si la pendiente es bastante grande, si es bastante alta la pendiente, entonces eh, eso quiere decir que la pendiente hará que el flujo sea más directo, o sea, no habrá muchos quiebres o muchos cambios de dirección. ¿Ayudado por qué? Por la pendiente. Pero si la pendiente fuera menor debido a una gran longitud, entonces el movimiento del agua sobre el terreno será en esta forma, en forma errática, ¿verdad? Eso es porque la pendiente es muy reducida, muy baja, lo cual en las zonas llanas principalmente se presenta esto. Se
producirán cambios del curso del agua, ¿sí? Se presentarán rápidos ajustes o cambios del curso del agua. Sí, me permite un momento, por favor. Ya. Dando esta forma de flujo errático, ¿sí? Esto principalmente se produce en las zonas planas. El segundo, con respecto a la forma, el tamaño y la rugosidad del fondo del canal. En las dos imágenes, si comparamos las dos imágenes, ambas tienen la misma área, o sea, ambas tienen la misma área o sección de transporte de agua, pero hay una diferencia entre los dos, ¿sí? Donde se produzca mayor o menor arrastre de sedimentos, dependiendo de su perímetro. Por ejemplo, la imagen superior tiene un perímetro de 12 unidades, no hay problema. Y la imagen inferior tiene un perímetro de 7.9 unidades, pero tiene una altura mucho mayor que la primera. Por lo tanto, el arrastre, en la segunda sección será más de mayor magnitud, porque la fricción en la primera imagen es mayor, por lo tanto el arrastre se produce en menor grado. En cambio, en el segundo tiene una mayor influencia, ¿sí? Porque su perímetro es menor. Entonces, la forma, el tamaño y la rugosidad del fondo del canal es otra variable que influye en una mayor o menor cantidad de arrastre de sedimentos, como se ve en la imagen, ¿sí? Miren, parte del curso del agua está arrastrando sedimentos, pero parte no. Está el sedimento ahí, esperando que un caudal mayor pueda arrastrar ese sedimento. Pero esta es una representación gráfica de aquellos cursos de agua o de ríos que tengan un perímetro más grande y una altura menor. Entonces, los sedimentos se van quedando en ciertos lugares y no se produce gran arrastre, ¿sí? Ya, sigamos. Entonces, miren, hay distintos casos a nivel mundial de ríos, un ranking, ¿sí? Un ranking o una puntuación de ríos donde generan mayor arrastre. Es decir, en el número uno está el río Amazonas, que corresponde a Brasil, cuyo drenaje, cuya área de drenaje, su sección está descrito en la parte superior y su descarga de caudal, ¿sí? Está descrito como 212.400 metros cúbicos por segundo. Es bastante grande, ¿sí? Y en decrecimiento, o sea, reduciéndose el caudal de arrastre, pero esto debido a qué? A su forma, tamaño y rugosidad del fondo del río, ¿sí? En la imagen superior se puede ver los que tienen mayor magnitud de arrastre de sedimentos hasta la escala 10. A nivel americano, sí, serían los dos, el 1 y el 7 serían los dos más representativos. Entonces, en regiones planas especialmente se presenta este tipo de situación.
Los ríos, como no tienen una pendiente muy pronunciada en esas regiones, tienden a invadir zonas en las cuales no estaba previsto anteriormente su flujo. Como se puede apreciar en la imagen, el agua ha llegado a invadir, ¿no?, una región poblada. Eso quiere decir que las personas no pensaban que el agua iba a llegar a cubrir o a acercarse a la población. Pero esto sucede principalmente en regiones donde la pendiente es muy reducida, entonces se producen cambios inesperados del flujo, del caudal, del movimiento de los ríos. En general, todos los ríos van a arrastrar, van a arrastrar sedimentos, pero esos sedimentos, por la pendiente que son transportados el agua, va a ir depositándolos gradualmente desde las partes altas hasta llegar a un lago o al océano, ¿sí? Siendo su origen desde las partes más altas. Y es justamente en las partes más altas que podrá generarse sedimentos, ¿verdad? Por la meteorización de las rocas y por el arrastre o la ayuda de la erosión que el agua superficial va a provocar. Si desde las partes altas no se produjeran arrastre o erosión, en otras palabras, erosión de los sedimentos, esos sedimentos se quedarían, ¿no?, en las partes altas, pero no. El agua superficial es un medio de transporte de esos sedimentos aguas abajo, a lo largo del recorrido, en función de la variabilidad, en función de la variabilidad de la sección, tamaño y rugosidad del caudal, va a ir variando la cantidad de depósitos a lo largo del curso del río. Ya, miren, esta es una forma de depósito que se puede presentar debido a al cambio de dirección en el flujo del agua. Cuando se produce un cambio de dirección eh, de un río, este es un río no muy grande, ¿verdad? Pero nos muestra una imagen donde se ve el efecto del cambio de dirección. Aguas afuera, digamos así, o sea, por el borde exterior del río, se va produciendo erosión, o sea, desgaste de la roca o de los sedimentos que pueda haber. Y en el interior del flujo, el agua va dejando depósitos, ¿sí? Entonces hay dos tipos de comportamiento: interiormente del río y exteriormente al flujo, ¿sí? En el borde del flujo. Por lo que nos podemos dar cuenta que esta zona, la zona interior, sería una zona de depósitos de sedimento, de arrastre aluvial, ¿sí? Los geólogos están muy acostumbrados a hablar de arrastre aluvial. Este sedimento que vemos en pantalla es un sedimento de arrastre aluvial. ¿Por qué? Porque un río ha sido el que ha arrastrado. Entonces, si los geólogos dijeran, se ha producido una erosión de tipo aluvial, no se está hablando indirectamente de que es un sedimento que ha sido depositado por un curso de agua, por un río, ¿verdad? Ya. Ya, en la imagen vamos a ver a continuación, en la imagen vamos a ver a continuación, de que en función de la variabilidad
de la pendiente, o mejor dicho, de la muy baja pendiente, estas son las condiciones en las que un curso de agua puede ir avanzando, ¿sí? Inclusive puede ir cambiando de unas condiciones iniciales, dependiendo de su caudal, a otras, ¿no? Rápidamente. Y en función de la época del año, donde hay mayor o menor flujo. Es así que cuando cambia bruscamente los ríos, provoca este tipo de problemas, ¿no? Esa vivienda se puede apreciar que está al borde de la erosión de un curso de agua, ¿sí? Seguramente en el momento de construir estas viviendas no han tomado en cuenta eso, ¿verdad? La variabilidad de los cursos de agua, pero eso se puede apreciar estudiando o verificando imágenes antiguas, imágenes satelitales o imágenes mediante fotografías aéreas de décadas anteriores, por lo menos. Ahí podemos darnos cuenta cuáles han sido los cambios del curso del agua en zonas con pendiente baja, para prever este tipo de problemas, ¿no? Si antes de construir hubieran podido ver fotografías o imágenes antiguas o anteriores del flujo de este río, fácilmente hubiera podido darse cuenta tal vez que esta es una zona peligrosa, que no es bueno construir edificaciones, ¿sí? De la misma manera, miren aquí, esta es una, esta es una región igual que, digamos, tenía una pendiente muy baja, pero sumado a ello, la roca, el material que está siendo influenciado por esta agua, por este río, podemos ver que el río fácilmente está lavando este material, ¿verdad? Por eso está con ese mismo color. Eso quiere decir que desde las partes altas, con el transcurrir de miles o millones de años tal vez, poco a poco el agua ha ido lavando, ha ido erosionando la roca, ¿sí? Formando este paisaje. Y continuará así, dependiendo de la calidad de esta roca que permanezca. Pero si más abajo cambia la calidad de la roca, que no es tan erosionable, entonces se detendrá ahí, ¿verdad? Entonces, otro factor que influye es el tipo de material sobre el cual o en el cual circula el agua superficial. Esta es una imagen muy importante para los geólogos, porque permite ver lo que se conoce como una, un, un río o un valle fluvial, ¿sí? Es decir, esta sección, como se puede ver, a lo largo de este río, desde la parte alta, miren, está bajando, está bajando, está bajando, tiene una forma de B chica, ¿verdad? Tiene una forma de B chica o B dentilabial, ¿verdad? Es decir, si de aquí a un tiempo el curso del agua, el río, dejara de escurrir y quedara todo seco, pero permanece la forma que vemos aquí, en forma de B, ¿sí? En forma de B. Entonces, los geólogos fácilmente dicen que esta forma del valle ha sido moldeada por un río. El río le ha dado esa forma, generado por la erosión o el arrastre de los sedimentos a lo largo de su flujo. En cambio, cuando el arrastre es glaciar, vamos a ver luego eso,
tiene forma de U, en vez de una forma de B, tiene forma de U. Cuando el arrastre, lo que influye en la erosión son los glaciares, tiene forma de U. Pero cuando lo que influye más en la erosión para darle esta forma es un río, entonces tiene forma de B. Esto es muy importante cuando encontramos estos tipos de paisajes. De la misma manera, esta imagen también nos permite ver lo que se conoce como terrazas aluviales. Se puede ver en la imagen el curso del agua, ¿no? De manera errática, debido a la pendiente muy baja que tiene. Pero ese curso de agua no era el mismo hace miles o tal vez millones de años atrás. Ese curso de agua recorría estos bordes, ¿sí? Estos bordes tanto a la derecha como a la izquierda, pero se fue profundizando. Primero el primer borde, miren, luego otro borde inferior. Entonces hay dos niveles superiores hasta llegar al nivel inferior. Esta forma es conocida como terraza aluvial. Son terrazas, ¿no? Forma terrazas tiene a los dos laterales. Entonces el río se ha ido poco a poco concentrando a la parte inferior. Pero ¿qué ha dejado en los bordes? Depósitos. Depósitos de terrazas aluviales, se conoce así. Este tipo de paisaje en nuestro medio lo podemos encontrar en todo lo que es desde la Montes, bajando por el Prado, son terrazas aluviales. O si quieren, todo lo que es la bajada de la Avenida Buch en Miraflores, son terrazas aluviales. En nuestro medio se conoce como terrazas aluviales, denominado como gravas Miraflores, ¿sí? Esas terrazas en nuestro medio. El material componente de esas terrazas son gravas, denominadas gravas Miraflores. Son materiales muy aptos para construcción. Soportan grandes cargas. Es por eso que a lo largo de Miraflores, de la avenida Buch, perdón, a lo largo de la avenida Buch, se construyen edificios muy altos. O en el Prado, ¿sí? La jardinera de la avenida Buch es un río, pero lateralmente a la jardinera de la avenida Buch se encuentran depósitos de terrazas aluviales, denominadas gravas Miraflores. Y también lo mismo sucede en el Prado. Repito, por esa razón, esas terrazas aluviales, gravas Miraflores, en nuestro medio, son muy aptas, son muy resistentes para soportar grandes cargas. Por eso se construyen en nuestro medio esos edificios tan altos, lo cual no sucede en otros lugares. Pero otra vez, esos depósitos de terrazas aluviales se forman a los costados de los ríos, es decir, forma parte del río, pero el río ha sido, eh, ha sido reducido su caudal, siendo menor ahora. Anteriormente era un caudal mucho mayor, por eso que se produjo ese arrastre de depósitos de terraza aluvial. Este otro tipo, ya, finalmente, esta es ya la parte final. Vemos ahí un depósito que está justo al borde del océano, ¿sí? Visto de un corte, miren, así está, ¿sí? Justo al borde del océano. Entonces, estos depósitos que están justo al borde del océano, una vez que los ríos ya dejan de fluir, se denominan depósitos delta o de estuario.
depósitos delta, por la letra griega delta, ¿no? Que tienen esa forma, que generalmente se acumulan a orillas de los océanos, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de depósito, en forma de delta o denominada también como estuario, ¿sí? Ahí vemos otra imagen, miren, de un abanico aluvial al pie de una montaña y listo. Hasta ahí, por favor. Hasta ahí, ¿alguna consulta con referencia a esto? A el agua superficial. Ya. ¿Alguien tiene, por favor, alguna consulta, alguna duda sobre esto? Sobre este capítulo. Adelante, ¿alguien tiene alguna pregunta, por favor? Ingeniero, los depósitos delta, ¿puedo volver a explicar, por favor? Ya. Ya, los depósitos de delta, como han visto en la imagen, se forman justo al final de ingresar o en contacto con el océano, ¿sí? O con los lagos. Estos depósitos son generalmente depósitos de material fino y se denominan depósitos delta porque tienen esa forma, generalmente tienen esa forma de la letra griega delta. Entonces, en forma de, más o menos de triángulo, ¿no? Y, y se denominan de delta o de estuario porque están justo al borde de los océanos, principalmente. Esos depósitos, obviamente, ¿por qué van a depositarse en ese lugar? Porque la pendiente ya viene a ser muy, muy, muy baja. Y el río que conduce esos sedimentos para esa pendiente va a arrastrar hasta ese lugar material, necesariamente material fino, ¿sí? Entonces, con ese depósito delta podemos entender que hay, uno sería los depósitos de abanico aluvial, que se forman generalmente al pie de las montañas. Los depósitos de terrazas aluviales y los depósitos de delta o de estuario. Entre los principales depósitos de sedimentos gracias al arrastre aluvial, o sea, de ríos. ¿Está bien? Esos son los tres principales. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna duda o consulta? Ya. Como les decía, a continuación, en este momento están 53. Voy a hacer una captura de pantalla. No, conmigo somos 53. Vamos a hacer una práctica de JTP después del descanso, ¿ya? Para ello les voy a mandar a ver, sí, al Classroom voy a subir en este momento una imagen de topografía y les voy a explicar en el siguiente periodo, después del descanso. Por favor, nos daremos 10 minutos ya de descanso y después proseguimos con la parte de JTP de este capítulo. ¿Está bien? Ya, 10 minutos por favor de descanso.